¿Cómo están, hermanos? Paz y bien. Les saluda a su hermano en Cristo y Francisco Isaac Alcaraz. Actualmente pertenezco a la Junta Ejecutiva Regional de nuestra bella región Santa Clara de Asís. Desempeño el oficio de viceministro regional. Y en este día les voy a compartir el tema la oración como un camino de adoración. Comenzamos. Para iniciar, debemos ponernos en las manos de Dios y del Espíritu Santo. Para ello vamos a iniciar nuestro tema con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien, hermanos. Iniciamos el tema. En nuestra regla y constitución nacional dice en la página número 35, el artículo número 8, es la base y esencia del tema de hoy. Bueno, cito: como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo, los franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar. Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asocien la oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, reviviendo así los misterios de la vida de Cristo. Nuestro artículo número 8. Y es interesante la forma de verlo en este día, en estos días, donde estamos viviendo una época difícil en cuestión de la salud por la pandemia del COVID-19, ya que el artículo 8 nos dice explícitamente que seamos partícipes de la vida en iglesia, y comulgar nuestros sagrados sacramentos, pero por el momento es complicado y es difícil de llevar a cabo esta directriz, digamos, para vivir nuestra vida sacramentalmente. Pero pues como todos sabemos, el obispo ha dado la gracia esa de permitir nosotros estar en nuestros hogares y ver a través de las redes sociales, a través de todos los medios electrónicos, las celebraciones de la Santa Misa, y que hagamos pues la comunión espiritual. Por lo tanto, en este tiempo, en este momento muy peculiar, es permitido que nosotros vivamos los sacramentos de esta forma. Bueno, continuando, hermanos, vamos a hablar un poquito de lo que dicen nuestras constituciones generales en el artículo número 12, refiriéndose a este tema en específico. Y ahí dispensen un poco si me muevo hacia adelante, es que voy a ver la proyección en la computadora, ¿ok? Bueno, dicho esto, empezamos. Bueno, inspirándose en el ejemplo de los escritos de nuestro santo seráfico Padre San Francisco de Asís, y sobre todo con la gracia del Espíritu Santo del Señor, los hermanos vivan día a día con fe el gran don que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús, la revelación del Padre. Debemos nosotros como franciscanos seglares, y tenemos esa necesidad de hacerlo, de dar testimonio de esta fe que nosotros profesamos delante de los hombres,
en cualquier aspecto, en cualquier lugar de nuestras vidas, en la vida de la familia, sobre todo, muy importante la familia primero, en el trabajo, en la alegría y en el sufrimiento de nuestras vidas, también en el encuentro con los hermanos. Todos somos hijos de un mismo Padre, no nada más los que profesan nuestra fe, sino aquellos hermanos que están alrededor nuestro, aunque sean de otra fe, aunque no crean en nada. Debemos también pues mostrarles a Cristo, a nuestro Cristo, a estos hermanos que son hijos también de un mismo Padre. Somos criaturas todos a fin de cuentas. También debemos dar ese testimonio de nuestra fe en la presencia y en la participación de la vida social. Al igual manera, en la relación fraterna con todas las criaturas. Somos franciscanos, hermanos, y como franciscanos que somos, debemos dar siempre ese amor y cariño fraternal a toda criatura en la tierra, a las plantas, a los animales y a todo ser vivo que pueda tener interacción con nosotros, porque sabemos que Dios se ha tomado el tiempo también de crearlos a ellos. Por tanto, debemos darle también dignidad a esa criatura de Dios. ¿Okay? Continuamos. Con Jesús, obediencia hasta la muerte. Hermanos, pero para reforzar un poquito, aunque todos sabemos, qué es la adoración en sí, voy a dar unas pautas o unos pequeños tips de cómo Jesús nos enseñó a adorar y cómo y por qué o cómo Cristo mismo se le llama el mayor adorador de Dios, siendo Dios en la tierra. Sabemos que Él fue verdadero hombre, por tanto, como verdadero hombre también fue un verdadero adorador de Dios. Entonces, tomé un texto para reforzar un poco más el tema que estamos viendo y no perder el hilo de lo que se quiere compartir, ¿ok? Bueno, ¿cómo adorar a Dios? Lo que enseñó Jesús de Nazaret. La forma más elevada de la alabanza es la obediencia. Hermanos, como franciscanos seglares, una de nuestras promesas o nuestros votos es la obediencia. Y esa es la mayor forma de adorar a Dios, la mayor manera de adorar a Dios. Cristo mismo, por obediencia, murió en la cruz. Se crucificó por amor a Dios, por amor a nosotros. Fue obediente hasta el extremo. Por lo tanto, es el mayor adorador de la historia de Dios. ¿Ok? Continúo. Comencemos por decir que la adoración está revelada solo para Dios. Solo Él es el digno y no cualquiera de sus siervos. No debemos adorar a los santos, a los ángeles, a las criaturas, incluso a María no se adora. Sabemos que solo a Dios adoramos. La palabra adorar proviene del término adoris, del latín, formando por el prefijo de ad, que significa hacia, más el verbo de orais, que es hablar. Adorar es, pues, en su etimología, hablar hacia Dios o hablar con Dios. Adorar, según un diccionario, significa rendir culto a alguien o a algo que se considera como divinidad o que está relacionado con ella. Según otro diccionario, adorar es reverencia y honrar a Dios con un culto religioso. Por tanto, podemos tomar como conclusión que adorar es un acto de culto espiritual a Dios. Para adentrarnos más
en lo que es adorar, contemplamos el episodio bíblico en que Jesús dialoga con una samaritana. Ella, en cierto punto, le pregunta a Jesús sobre los lugares de adoración a Dios, si en Jerusalén, como los judíos lo decían, o en el monte Getsemaní, como según los samaritanos lo decían. Y Jesús le contesta de esta manera. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo del 23 al 24. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así el Padre quiere que sean los que lo adoren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se ve que la inquietud de la samaritana por saber adorar correctamente a Dios es sincera, aunque ella estaba más preocupada por los lugares que por una relación personal con Dios mismo. Aunque la samaritana tenía la inquietud de saber si el lugar donde adoraban a Dios era correcto, ella era consciente de que su práctica de adoración no había tenido ningún efecto en su vida, pues seguía predicando una vida inmoral. Y Jesús, conociendo su sinceridad de duda de la pregunta, le dice cómo y dónde adorar a Dios Padre, en espíritu y en verdad. Adorar al Padre es para los cristianos adorar a Dios Trinidad, las tres personas de Dios. Y así, al confesar Dios verdadero y eterno, hemos de adorar al mismo tiempo vuestra esencia única, las personas distintas, su idéntica majestad. Esto es un fragmento pequeño del prefacio de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. También el texto que encontré dice: se trata de adorar a Dios Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, por el Espíritu Santo en el Espíritu, y es Jesús en la verdad. Por eso Jesús dice: llega la hora. Y sí, hermanos, estamos en esa hora donde debemos nosotros adorar a Jesús o adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu, infundidos en el Espíritu Santo de Dios, y en verdad en Cristo mismo, en el sacramento del altar, en la Santa Comunión. Pues, hermanos, teniendo claro ya que la obediencia es la forma más sublime y grande para adorar a Dios, la regla 10 nos dice: con Jesús, obediente hasta la muerte, procuren conocer y cumplir la voluntad del Padre. Den gracias a Dios por el don de la libertad y la revelación de la ley del amor. Debemos asumir con firmeza el riesgo de opciones valientes en la vida social. Debemos aceptar también la ayuda que la Iglesia nos ofrece para cumplir la voluntad del Padre, por quien estamos constituidos en autoridad, y también por los hermanos. En la regla 8 habla de que los hermanos debemos cultivar el trato filial con Dios. Debemos sentirnos realmente hijos de Dios, y debemos hacer de la oración y la contemplación el alma de nuestras vidas y de nuestro obrar. Traten de descubrir la presencia del Padre en su corazón, en la naturaleza, en la historia de los hombres, en la que se cumple el plan salvífico de Dios. La contemplación de tal misterio nos moverá a colaborar en este designio de amor. Conscientes de que Dios ha hecho de todos nosotros un pueblo y ha constituido a su Iglesia sacramento universal de salvación, los hermanos
debemos comprometernos en una reflexión de fe sobre la Iglesia, sobre su misión en el mundo de hoy y sobre el rol de nosotros los franciscanos seglares dentro de nuestra Iglesia católica, afrontando los desafíos y asumiendo las responsabilidades que esta reflexión les ayudará a descubrir. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. En ella, Cristo nos une a Él y entre nosotros como único cuerpo. Por lo tanto, la Eucaristía sea el centro de la vida en la fraternidad. Los hermanos participen en la Eucaristía con la mayor frecuencia posible, a imitación del respeto y amor de San Francisco, que en la Eucaristía vivió todos los días el ministerio de la vida de Cristo. Participemos en los sacramentos de la Iglesia con el deseo de alcanzar no solo la perfección personal, sino al mismo tiempo de contribuir al crecimiento de la Iglesia y la expansión del reino de Cristo. Debemos también colaborar en la celebración viva y consciente de los sacramentos en las parroquias propias, particularmente en la celebración del bautismo, de la confirmación, del matrimonio y de la unción de los enfermos. En todos los lugares y tiempo es posible a los verdaderos adoradores dar culto y orar al Padre. Sin embargo, los hermanos debemos buscar tiempos de silencio y de recogimiento para dedicarlos exclusivamente a la oración. Como Cristo mismo lo hacía, hermanos, ir a ese lugar secreto, ir a ese lugar sencillo, con silencio, donde el Señor, donde Dios escuche nuestras plegarias y donde nosotros oremos. Recuerden, donde ustedes oren en lo secreto, ahí está Dios y Dios los escuchará. La fraternidad debe ofrecer a sus miembros ocasiones de encuentro y de colaboración a través de reuniones que se han de tener con la mayor frecuencia que permitan las situaciones ambientales y con la participación de todos. La fraternidad se reúna periódicamente como comunidad eclesial para celebrar la Eucaristía. En un clima que consolide el vínculo fraterno y exprese la identidad de la familia franciscana. Donde no sea posible la celebración particular, participen en la de una más amplia comunidad eclesial. Debemos tener esa humildad, hermanos, de donde haya parroquias donde no sean atendidas por frailes, pero haya comunidades o congregaciones de algunos movimientos dentro de la iglesia y ellos tengan su misa particular. Podemos nosotros como OFS unirnos a ellos para que nuestra oración y que nuestro momento o ese ambiente sea propicio para que también nuestra oración sea de corazón y escuchada por Dios. La inserción en una fraternidad local y la participación de la vida de la fraternidad es indispensable para la pertenencia a la Orden Franciscana Seglar. Se ha de adoptar la iniciativa oportuna según la orientación de los estatutos nacionales para mantener la unión entre la fraternidad y los hermanos que por motivos válidos de salud, familia, trabajo o la distancia simplemente estén impedidos para participar activamente en la vida comunitaria. La fraternidad recuerda con gratitud a los hermanos difuntos y continuará la comunión con ellos en la oración y en la Eucaristía. Siempre que haya una misa donde estemos, ya sea en servicio, ya sea una misa de algún santo franciscano, o alguna solemnidad, o simplemente cualquier misa, que todas en realidad son solemnes, ya que Jesús se hace presente en el Santo Sacramento. Siempre recordemos a aquellos hermanos difuntos de la Orden Franciscana Seglar, que ese sea nuestra encomienda, que ese sea nuestra oración, para que en algún momento
que nosotros estemos también gozando ya del Padre, los hermanos aquí en la tierra también recuerden con gratitud y recuerden con amor, con fraternidad, nuestros nombres también. La fraternidad recordará con gratitud a aquellos fieles difuntos de la orden franciscana, siempre fieles a la propia identidad. Las fraternidades procuren aprovechar todas las ocasiones de oración, de formación y de colaboración activa con otros grupos eclesiales. Acojan de buena gana a los que, sin pertenecer a la OFS, quieren compartir experiencias y actividades. Seamos apertura, seamos fraternidad, seamos hermanos y no un club cerrado o exclusivo. No, hermanos, siempre Dios se vale de cualquier cosa. Uno nunca sabe y muchas veces aquel contacto con un hermano sencillo, compartiendo una hoja de misa, a lo mejor dando un consejo pequeño o viéndonos cómo nos desenvolvemos dentro de la celebración de la misa. Muchas veces el hermano es tocado en su corazón y empiezan a hacer en él la vocación franciscana. Por tanto, cuando haya una actividad exclusiva de la OFS y si algún hermano que no pertenece a la orden franciscana seglar quiere interactuar o quiere participar, debemos permitírselo. Las fraternidades locales, donde sea posible, promuevan relaciones fraternas con asociaciones no católicas que se inspiren en San Francisco. En muchos lugares, yo creo que en toda nuestra región, hay AC, las famosas AC, asociaciones civiles, que se dedican ya sea al cuidado del medio ambiente o a promover ayuda asistencial para personas necesitadas, enfermas. Si está en nuestras manos poder colaborar con ellos en alguna actividad, o ya sea limpiar, por ejemplo, aquí en Guaymas se da mucho lo de la limpieza de las playas. Nosotros como Orden Franciscana Seglar podemos acercarnos a esos hermanos, ofrecer nuestras manos también, y a pesar de que son asociaciones civiles no clericales o no de la Iglesia Católica en sí, pero sí de buen corazón y buena acción. Y pues Francisco amaba la naturaleza, entonces es importante nosotros también mostrarnos con ellos, hacer ese enlace y cuando sea posible poder apoyarlos o viceversa, que ellos nos apoyen a nosotros en limpieza. Y los documentos de la Iglesia nos menciona también: siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de su unión vital con Cristo, porque dice el Señor en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Palabra del Señor. Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia se nutre de auxilios espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo por la participación activa en la Sagrada Liturgia. De tal forma los han de utilizar los fieles, que mientras cumplen debidamente las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, no separen la unión con Cristo de la actividad de su vida, sino que han de crecer en ella cumpliendo su deber según la voluntad de Dios. Es preciso que los seglares avancen en la santidad decididos y animados por este camino, esforzándose a superar las dificultades con prudencia y paciencia. Nada en su vida debe ser ajeno a la orientación espiritual, ni las preocupaciones familiares, ni torso negocio temporal, según la palabra del apóstol. En Colosenses 3:17 nos dice:
todo cuanto hacéis de palabra o de obrar, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Pero una vida así exige un ejercicio continuo de fe, esperanza y caridad. Solamente con la luz de la fe y la meditación de su palabra divina puede uno conocer siempre en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Buscar su voluntad en todo los acontecimientos, contemplar a Cristo en todos los hombres, sean deudos o extraños, y juzgar realmente sobre el sentido y el valor de las cosas materiales en sí misma y en consideración al fin del hombre. Los que poseen esta fe viven en la esperanza de la revelación de los hijos de Dios, acordándose de la cruz y de la resurrección de Jesús, unidos a Cristo en Dios durante la peregrinación de esta vida y libres de la servidumbre de las riquezas, mientras nos dirigimos a los bienes imperecederos, se entrega gustosamente y por entero en la expansión del reino de Dios y perfeccionar el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano. En medio de la adversidad de esta vida debemos hallar fortaleza y esperanza, pensando que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Impulsados por la caridad que procede de Dios, hacer el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe, despojándose de toda maldad y de todo engaño e hipocresía, envidias y maledicencias, atrayendo de esa forma a los hombres a Cristo, más la caridad de Dios que se derrama en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Hacer a los seglares capaces de expresar realmente en su vida el espíritu de las bienaventuranzas. Siguiendo a Cristo pobre y crucificado, no debemos entristecernos por la escasez, ni tampoco llenarnos de soberbia en la abundancia de los bienes temporales. Imitando a Cristo humilde, no debemos ambicionar la gloria vana, sino que procurar agradar a Dios antes que a los hombres, preparando siempre a dejarlo todo por Cristo, a padecer persecuciones por la justicia, recordando las palabras del Señor: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Cultivando entre sí la amistad cristiana, se ayudarán mutuamente en cualquier necesidad. La espiritualidad de los laicos debe tomar su nota característica del estado del matrimonio y de la familia, de la soltería o de la viudez, de la condición de enfermedad y la actividad profesional y social. No descuiden, pues, el cultivo asiduo de las cualidades y dones convenientes para que ellos que se les han dado y el uso de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. Además, los laicos que siguiendo su vocación se han inscrito en algunas de las asociaciones o institutos aprobados por la Iglesia, se deben especialmente esforzar a sí mismo, dar un tiempo especial en asimilar fielmente las características peculiar de la vida espiritual que le es propia. Aprecien también, como es debido, la presencia profesional, el sentimiento familiar y cívico y estas virtudes que exigen las costumbres sociales del alma, sin la que no pueden darse verdaderamente una vida cristiana. El modelo perfecto de esta vida espiritual y apostólica es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras lleva en este mundo una vida igual que la de todos los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajo, estaba constantemente unida con su Hijo
Jesús. Cooperó de una manera muy singular a la obra del Salvador, mas ahora, asunta en el cielo, cuida con amor maternal a los hermanos de su Hijo, que peregrinan todavía y se debaten entre peligros y angustias, hasta que sean constituidos en la patria feliz. Debemos honrarla todos devotamente y encomendar nuestras vidas y apostolados a su solicitud de madre. Dentro de los documentos y textos franciscanos veremos 3 fragmentos nada más, breves, para terminar el tema, y puntualmente en lo que es la oración como camino de la adoración. Afirmaba rotundamente que el franciscano debe desear por encima de todas las cosas la gracia de la oración, y convencido de que sin la oración nadie puede progresar al servicio divino, exhortamos a los hermanos con todos los medios posibles a que se dediquen a su ejercicio. Y en cuanto a Francisco se refiere, dice: cabe decir que orar caminando o sentado, lo mismo en casa o fuera de ella, en el trabajo o descansando, de tal modo estaba entregado a la oración, que parecía consagrar a la misma no solo su corazón, sino también su cuerpo, también toda su actividad y todo su tiempo. La oración en todo momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchos que permanecen constantes en la oración, en los divinos oficios, y hacen muchas abstinencias y mortificaciones corporales, pero por una sola palabra que parezca ser injuriosa, se alteran. Estos tales hermanos no son pobres de espíritu. De verdad, pobres de espíritu, se odia a sí mismo y ama a aquel que le da una bofetada en su mejilla. Todos los hermanos procuren ejercitar su corazón en obras buenas, porque escrito está: haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado, y además las ociosidades es enigma del alma. Por esto, los siervos de Dios deben entregarse constantemente a la oración o a alguna obra buena. En la primera carta de Celano, en el numeral 40, nos dice: rarísima vez, por no decir nunca, cesaba en las alabanzas a Dios y en la oración. Se examinaban constantemente, repasando cuánto había hecho, y daba gracias a Dios por el bien obrado, y reparaban con gemidos y lágrimas las negligencias y ligerezas. Se creían abandonados a Dios si no guardaban de continuo la acostumbrada piedad en el espíritu de devoción. Cuando querían darse a la oración, recurrían a ciertos medios que se habían ingeniado. Unos se apoyaban en cuerdas suspendidas para que el sueño no turbara la oración, otros se ceñían con instrumentos de hierro, algunos, en fin, se ponían piezas mortificadoras de madera. Esto es parte del fragmento de la primera carta de Celano. Era una forma de mortificarse en aquel tiempo, pues en la era medieval. Hoy en la iglesia pues no se ve tanto esto. Las mortificaciones son un poco más diferentes, un poco más a lo mejor light, pero a fin de cuentas también se agrada a Dios, sacrificando un poquito las cosas que realmente nos apetecen, las cosas que realmente nos gustan. Cuando uno lo hace con un propósito, el no recibirlas, el no disfrutarlas,
siempre pidiendo a Dios su gracia en base a esta acción, es agradable a Dios. Y bueno, hermanos, ya para concluir, en resumen, ¿qué entendemos por oración? Normalmente entendemos por orar cuando hacemos o decimos oraciones. Es decir, cuando nos dirigimos a Dios con nuestras peticiones, con nuestras súplicas o algunas veces con nuestras alabanzas. ¿Por qué dice la regla, aparte de la oración, dice y adoración? Una oración que nos lleva a la adoración, es decir, que ponernos a los pies de Dios, reconociendo nuestra condición pecadora y su condición misericordiosa, es una oración verdadera, siendo conscientes también el amor que Dios ha puesto para acercarse, con todo lo que soy, pero a solas con Dios, solo Él y yo. ¿Qué se produce en nosotros cuando hacemos esta oración y adoración? La primera cosa es la obediencia a Él. Es desear que su reino venga a nosotros y a nuestras vidas. Dios reina solo cuando hacemos su voluntad, cuando nos llenamos de Él. La segunda es que tenemos que dar testimonio de Él, porque si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Romanos 9:10. ¿Qué quiere decir la regla con que hagamos de la oración el alma de nuestro ser y nuestro obrar? Pues que tiene que ser el centro de nuestras vidas, hermanos. Nuestro obrar, nuestro pensamiento, nuestros deseos, de nuestras iniciativas. Insistía San Francisco sin cesar. Afirmaba con fuerza que los hermanos deben desear por encima de todas las cosas la gracia de la oración, convencidos de que sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino. ¿Qué quiere decir que traten de descubrir la presencia del Padre? Básicamente, hermanos, significa que Dios está presente ahí, en los sacramentos, en nuestra vida de oración y en cada uno de los esfuerzos que hacemos por conseguir la comunión y la paz con los demás hombres y mujeres. Cada vez que buscamos hacer su voluntad, cada vez que decimos presente en las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, y debemos hacer el esfuerzo por concentrarnos en Él, porque no estamos solos ni solas. Y como nos dicen las constituciones generales, es lo que nos dará fuerza y motivación para continuar con Él. ¿Cómo podemos hacerlo y dónde lo aprendemos? Las encíclicas nos hablan de la Virgen María como el ejemplo franciscanos perfecto. Y franciscanas, el cumplimiento completo de la regla y las constituciones es la garantía de conseguirlo. No olvidemos que San Francisco llamaba a la regla el libro de la vida, donde aprendemos realmente a vivir. Bueno, hermanos y hermanas, hemos culminado el tema y la GER ha visto bien en hacer una pequeña dinámica después de cada tema de la semana, el cual se trata de hacer intercesión o hacer oración por todos aquellos hermanos de las fraternidades locales de nuestra región, orar por ellos, ya que muchos de ellos trabajan aún en esta pandemia, no han dejado de trabajar, ya sea porque su trabajo es en hospitales o en centros comerciales o en lugares donde se elaboran materias de primera necesidad. Por tanto, la lista pues cada semana sigue creciendo un poco y pues vamos a ponernos en oración para que Dios mande su salud, para que Dios mande su protección. Mamita María también proteja a cada uno de los hermanos
que en este momento vamos a mencionar. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú que nos escuchas, tú que nos has llamado a vivir en esta fraternidad, te pedimos que intercedas por aquellos hermanos que están viviendo situaciones complicadas de salud y aquellos hermanos que también se encuentran en riesgo, para que los proteja, Señor, ya que son hermanos que de corazón ejercen su servicio y dan un poco de su amor a través de sus trabajos. En específico, Señor, te pedimos por los hermanos de aquí de Guaymas, de todas las fraternidades, en especial por el hermano de la fraternidad de San Junípero Serra, nuestro hermano Octavio Camilo Ayala Borges, de la fraternidad Sagrada Familia, por nuestra hermana Fabiola Molina, nuestra hermana Rosario Valle, nuestro hermano José Alcaraz, nuestro hermano Isaac Alcaraz, el hermano Antonio Aguirre, la hermana Cintia Santiago, la hermana Dora Peralta, la hermana Socorro España, la hermana Eduviges Rocabado, el hermano Alejandro Osorio, la hermana Guadalupe Rodríguez y todos los hermanos que están aquí en Guaymas, hermanos mayores, hermanos jóvenes que dan un poco de su tiempo en sus oficios, en su trabajo, y se arriesgan un poco, pero sabemos que Dios es grande. De igual manera pedimos por nuestros hermanos en Ciudad Obregón, de la fraternidad San Luis Rey de Francia, nuestra hermana Gladys Trinidad Valenzuela, nuestra hermana Silvia Mireya Galindo. Ella labora en el sector salud, en el hospital, y todos los hermanos que también a lo mejor no han podido enviar su nombre, pero sabemos que también muchos laboran en hospitales, para que Dios los proteja y los cubra con su santo manto. De igual manera los hermanos de Hermosillo, y en sí a todos los hermanos de nuestra región Santa Clara de Asís. En este momento también quiero agregar a un hermano que no es de nuestra región, es de la región hermana de Nuestra Señora de los Ángeles. Él está en Mexicali, es nuestro hermano Isaac García. Él pertenece a la Orden Franciscana Seglar de Mexicali, y me han comentado con hermanos de allá que está en una situación complicada. Él está ya enfermo de este virus del COVID-19. Al parecer se encuentra muy delicado. Entonces les pido de todo corazón, hermanos, que también lo agreguemos en nuestras oraciones, para que Dios le dé fuerza a la familia en este tiempo complicado, y al hermano le dé salud, ya que aún se necesita su presencia en la tierra, pero que sea la voluntad de Dios, no nuestras intenciones, sino más bien lo que Dios quiera de él, pero que Dios fortalezca nuestro corazón y nuestra mente para entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pues de mi parte, hermanos, yo creo que es todo. Yo quiero agradecer este espacio, esta oportunidad que la Junta Ejecutiva me ha compartido, me ha dado, para saludarles por este medio y decirles que estoy a su entera disposición. Me encuentro aquí en Guaymas, aquí tienen su casa. Soy de la Fraternidad Sagrada Familia del Seminario Franciscano, y por lo cual también les pido mucha oración por cada uno de los postulantes y los frailes de aquí. Por supuesto, agradecidos con Dios, y vamos a hacer la oración que Francisco hizo delante de San Damián, para culminar ya nuestra formación del día. Todos decimos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. De
De igual manera, agradecemos la presencia de María, que ella siempre está con nosotros, siempre está como nuestra generala, dirían en Jalisco. Ella es nuestra Madre Santísima, la que siempre intercede por nosotros, por sus hijos, y nos ama tanto. Todos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. San Junípero Serra, rogad por nosotros. Dios los bendiga mucho, que tengan excelente semana, paz y bien.